Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 25 de julio del 2022. Empiezo agradeciéndole a quienes sintonizaron anoche nuestro programa Comité de Domingo, que estuvo muy bueno. Espero que poco a poco vayan encontrándole valor a esta alternativa de repasar pues, los temas más importantes de la semana, con especialistas diversos y que además les resumen lo más importante de los programas dominicales de esa noche. Se transmite todos los domingos a las 9 p.m., vía las cuentas de Comité de Lectura en YouTube, Facebook, Twitter y otras plataformas. Ok, vamos con las noticias de hoy. El tema más importante de esta semana que inicia es la elección de la nueva mesa directiva del Congreso. ¿Por qué es importante? Pues porque si fuera a caer el presidente Pedro Castillo por una renuncia o una vacancia, y si Dina Boluarte fuera inhabilitada por el Congreso, quien asumiría la presidencia de la República sería pues quien esté presidiendo en ese momento el Congreso. Por eso los partidos están viendo la posibilidad de encabezar la mesa directiva como una especie de ruta corta para alcanzar la presidencia de la República, si efectivamente pues caen Pedro Castillo y Dina Boluarte. Otros creen que el caso contra Boluarte por incompatibilidad en el ejercicio del cargo de ministra, por las gestiones que se hizo, recordemos, en favor del Club Departamental Apurímac, ya ejerciendo el cargo de ministra, no son suficientemente contundentes para inhabilitarla también de su cargo como vicepresidenta y por tanto se están haciendo la idea de que la sucesión presidencial debiera operar en su favor. Pero la mayoría de bancadas de oposición del Congreso parecen estar más inclinadas por lo primero. Sin embargo, no logran ponerse de acuerdo sobre quién va a postular a la presidencia o quién debiera ganar la presidencia del Congreso y por tanto parece que van a llegar divididas a esa elección. Veamos. Supuestamente había un acuerdo entre bancadas de oposición para que Acción Popular tuviese la presidencia del Legislativo el primer año, cosa que efectivamente ocurrió con Mary Carmen Alba. Pero el segundo año le tocaba Alianza para el Progreso. Por eso APP postulaba a Lady Camones para ese cargo. Camones se había visto envuelta en una polémica porque en una reunión interna del partido dijo que la bancada de Acción Popular actuaba como, entre comillas, una banda delincuencial. Pero parece que APP ya superó pues este tema e igual ha postulado a Camones, que es una opción, digamos, un poco más confrontacional con el gobierno que la que también se estaba barajando, que era Eduardo Salguana, vocero de ese partido. En la lista de Camones, que de momento es la única, o era hasta esta mañana la única que se había inscrito, pero entiendo ya se postuló una más, ahora voy a comentar, también está Marta Moyano de Fuerza Popular como primera vicepresidenta, está también Digna Calle de Podemos Perú en la segunda vicepresidencia y está Wilmar Helera de Somos Perú en la tercera vicepresidencia. En algún momento surgió como opción para la presidencia del Legislativo la congresista Gladys Echaíz, que era invitada justamente de Alianza para el Progreso, pero al parecer el líder de esta última organización, César Acuña, no quería una invitada como eventual presidenta del Congreso o de la República y el partido optó por Camones. Echaíz renunció a APP, aunque dijo que su renuncia no estaba relacionada con una aspiración a presidir el Congreso. Luego se anunció que se incorporaría a las filas de la bancada de Renovación Popular, pero el vocero de esta última, Jorge Montoya, había dicho que no se presentaría candidato o candidata propia de ese partido para la presidencia del Congreso. Todo esto, sin embargo, cambió el último fin de semana, cuando se anunció que Renovación Popular sí presentaría una lista a la presidencia del Congreso con Gladys Echaíz a la cabeza. ¿Qué implica que la oposición vaya dividida a esta elección? Pues que si ninguno de sus dos listas obtiene el número de votos suficiente y dividiese en ese sentido los votos de la oposición, podría eventualmente haber una necesidad de ir a una segunda vuelta y podría suceder que solo una de las listas de la oposición pase esa segunda vuelta para medirse, quién sabe, con una lista oficialista. Unas personas están del lado de Echaíz, o que están del lado de Echaíz, señalan, me parece quizá exageradamente, que la lista de Camones en efecto es oficialista y que Gladys Echaíz tendría mucho más peso propio por haber sido ella pues, fiscal de la nación para enfrentar al gobierno y en general sería una figura, digamos, más presidenciable. Del otro lado se dice que si la oposición busca vacar al presidente Pedro Castillo, de todas maneras se necesitan los votos de APP. Para ello, de modo que no es una jugada muy inteligente pelearse ahora con César Acuña por el tema de la presidencia del Congreso. En fin, anoche en Comité de Domingo el periodista Martín Hidalgo del Comercio explicó que el origen de esta división tiene que ver con otra bancada, la de Avanza País. Al parecer hubo un pleito interno sobre quién de esa bancada debía integrar la lista de Camones, porque se había tomado la decisión de que sea Alejandro Cabero, pero su colega de bancada, Juan Burgos, empezó a hacer campaña en contra de esa decisión y consiguió que otras bancadas lo tomaran en cuenta a él en el lugar que supuestamente debía ocupar Cabero. Esto hizo que la bancada de Avanza País se fraccionara y los parlamentarios cercanos a Cabero se pasaron finalmente a apoyar la postulación ya no de Camones sino de Echaíz.
La otra parte de Avanza País sigue con Camones y, digamos, ha respaldado a esta última también, por ejemplo, el vocero de Fuerza Popular, Nano Guerra García, quien ha dicho que Echaíz no debiera dividir a la oposición y le han ofrecido cederle incluso el lugar que tienen en la lista de Camones para que lo ocupe Echaíz. Dice Guerra García, abro comillas, no le cedamos el poder legislativo al comunismo, cierro comillas, como dando a entender pues que si la oposición va dividida va a perder la mesa directiva del Congreso. En respuesta, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, ha dicho que no son comunistas ni están en contra del comunismo, lo que es bien extraño considerando que Montoya literalmente hizo campaña con un discurso centrado en oponerse al comunismo. El que el fujimorismo les pida que sean el liderazgo a Camones es algo que Montoya interpreta como que Fuerza Popular, abro comillas, ahora están más cerca de Castillo, cierro comillas. Es curioso porque podría decirse también que ahora Renovación Popular está más cerca de Perú Libre. César Acuña, el máximo líder de APP, ha dicho que, por su parte, que lo que está haciendo Renovación Popular es, entre comillas, un sabotaje y que son ellos más bien los que estarían jugando en favor del gobierno. ¿Quién está saboteando a quién entonces? Pues les doy aquí mi opinión personal. La oposición se está saboteando a sí misma en el Congreso. Tenemos pues el peor gobierno en ejercicio del que se recuerde, pero por razones, ya no solo por razones de incompetencia, sino también por acusaciones de corrupción. Y la oposición no puede ponerse de acuerdo con hacer pues control político ordinario, y menos entonces para aplicar medidas un poco más extremas como la vacancia presidencial, que algunos consideran que ya es justificada. Si nos ponemos a pensar pues en quién tiene peso propio para estar en una condición expectante frente a la posibilidad de asumir la presidencia de la República en algún punto, mi impresión personal es que Gladys Echaíz es de las pocas personas en el actual legislativo que se acercarían a eso. Creo que no se ha visto bien toda la telenovela que se ha armado con su salida de APP para súbitamente aparecer pues en Renovación Popular postulando a la presidencia del Congreso, porque eso da a ver pues que tiene pues una ambición de poder que de repente no se había identificado. Pero en fin, es igual una figura presidenciable, más en todo caso que Lady Camones. Otros incluirían en el bolo, digamos, también al congresista no agrupado Carlos Anderson y al también invitado de APP, Roberto Quiabra, perdón. Mi sensación es que Echaíz es mejor opción que cualquiera de estas otras dos que acabo de mencionar, y que hubiese sido pues razonable que la oposición buscara incorporarla a ella como cabeza de la lista del Congreso, o asumiéndola o presentándola más bien como una figura independiente o no partidarizada. Pero en fin, parece que en el Congreso, más allá de la facción de los niños de Acción Popular, parece pues que hay otros congresistas que también se comportan de manera bastante infantil e inmadura. En fin, ok. Falta decir nomás quiénes integrarían la lista oficialista a la presidencia del Congreso. Eso ya se ha evidenciado ahora con la presentación de la lista que encabeza Héctor Acuña, que es el hermano de César Acuña, pero recordemos que renunció a APP y ahora está con Juntos por el Perú. Ahora esa lista en la que está también incluye gente como Ruth Luque, por ejemplo. Pero bueno, vamos a otras noticias. Ayer se conoció que la policía había hecho un operativo en una de las casas que tiene Alejandro Sánchez Sánchez, que es el amigo del presidente Castillo, el dueño de la casa famosa del Jirón Zarratea en Breña. Pues él también tiene una casa en Asia y se pensaba que ahí podía estar escondido el sobrino presidencial Fray Vázquez Castillo. De hecho, se filtró un audio en el que habla Sánchez con el general Arriola, y da a entender que podría eventualmente entrar en comunicación con Fray Vázquez, en cuyo caso le diría que se entrega a la justicia. De hecho, Sánchez ha reconocido en Panorama que tiene una relación especial con Fray Vázquez Castillo y que sí estuvo en su casa en Asia, pero antes de pasar a la clandestinidad. Sánchez se quejó de que hayan allanado esta casa y dijo que estaban abusando de él por ser amigo del presidente. Pero la policía ha hecho un análisis de las imágenes que Fray Vázquez Castillo transmitió desde la clandestinidad y parece que hubiera ciertas similitudes con la casa de Sánchez. Cuarto Poder también señaló que el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco habría permanecido escondido en una fábrica en Mala, relacionada con Raúl Torpoco, que es el esposo de la amiga de Pacheco, Silvia Barrera, aunque Torpoco negó esta versión. Por otro lado, anoche el exministro del Interior, Mariano González, apareció en varios programas dominicales y contó que quien fuera su edecán, Engelbert Hugo Verástegui Díaz, lo presionó para que se contactara con un exmarino experto en inteligencia de nombre Carlos Barba, antes vinculado al caso Business Track, pero que se negó a hacerlo y tuvo una discusión acalorada con Verástegui por este tema y que finalmente lo apartó de su cargo. Luego, González dice que fue a Palacio de Gobierno y encontró a Verástegui trabajando ahí con el presidente. González le contó a Castillo de este incidente, pero Castillo solo atinó a decirle que era un buen muchacho.
sobre el grupo de trabajo policial que se creó en el Ministerio del Interior justamente para trabajar con la fiscal especial en corrupción de gente en el poder, digamos, Marita Barreto, y que todo hace parecer fue la razón por la cual González fue retirado del cargo. Pues este grupo todavía no ha empezado a trabajar porque, según informó El Comercio el fin de semana, no han cursado oficialmente las notificaciones para formalizar esos nombramientos. Por decirlo en términos coloquiales, le están haciendo larga. El reemplazante, ministro del Interior, Willy Huerta, ha dicho que le ha pedido una reunión a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para establecer las reglas según las cuales operaría este grupo de trabajo. Está invocando aquí Huerta preocupaciones válidas o solo está buscando excusas para demorar el inicio de este grupo de trabajo, pues por lo que ya ha sucedido yo no le daría pues el beneficio de la duda en ningún caso a Huerta, más bien esperaría que demuestre que realmente quiere que genere resultados este grupo de trabajo, porque la presunción más bien es que es al revés. Algunas noticias que repaso brevemente para cerrar con lo local. En salud acaba de salir Alegría Fonseca Espinosa, quien era director ejecutivo de la entidad, pero según mostró un reportaje de Punto Final, resulta que la carta de renuncia de este señor se ha dado a conocer y no tiene fecha, y Fonseca dice no haberla firmado nunca. Si fuera cierto pues que los ministerios, en este caso el Ministerio de Trabajo, está falsificando cartas para proceder, digamos, con la renuncia de funcionarios, esto sería gravísimo. Otro tema gravísimo es que el jefe de la UEFA ha sido retirado del cargo, obligado a renunciar, digamos, porque aparecieron unos chats suyos donde parece ofrecer puestos de trabajo a mujeres a cambio de favores sexuales. Deplorable. Y en temas electorales veo que el Jurado Nacional de Elecciones declaró infundada la apelación de Avanza País y con eso queda excluida en definitiva la candidatura de Luis Molina, actual alcalde de Miraflores, a la alcaldía de Lima. Nuevamente pues se cae una candidatura por un asunto formal, problemas en este caso con la firma digital con la que fue presentada la postulación. Rápidamente les menciono algunos temas internacionales. El presidente brasileño Jair Bolsonaro presentó su candidatura a la reelección, apelando al voto conservador en su país, enfocándose en su creencia en Dios, en la familia y en la libertad, según reseña el Financial Times. Está de momento entre 10 y 15 puntos por detrás del expresidente Lula da Silva en las encuestas. Con respecto a Rusia, veo que el canciller Sergei Lavrov está en plena gira por países africanos para tratar de convencer a sus líderes de que la escasez y el encarecimiento de ciertos alimentos como resultado de la invasión ucrania en realidad no es culpa de los rusos. Supuestamente ha habido avances diplomáticos entre Ucrania y Rusia para liberar las exportaciones de granos del primer país y así estabilizar un poco los mercados globales de alimentos, pero Rusia sigue bombardeando. Dicho sea de paso, este último fin de semana ha circulado una entrevista al eminente lingüista y despistado analista político Noam Chomsky, quien señala que los Estados Unidos de hoy, la libertad de prensa está más restringida que en la época de la Unión Soviética, en la Rusia de la Guerra Fría. Eso no tiene base alguna. De hecho, en la Rusia actual acaban de apresar a periodistas por decir que los bombardeos rusos a Ucrania causan muertes de civiles, por supuestamente difundir, entre comillas, noticias falsas, cuando sabemos pues que efectivamente los bombardeos rusos a Ucrania causan muertes civiles. Y una última noticia que me ha dejado perplejo, la junta que tomó el poder en Myanmar vía un golpe de estado militar ha reanudado la aplicación pues, de la pena de muerte en dicho país para ejecutar en este caso a 4 activistas por la democracia. Llama la atención pues que no se hable más de estas atrocidades que están pasando en este país asiático y es algo pues que a uno realmente lo deja sin palabras. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.